quiero que hable su Biblia allá en el libro de Deuteronomios, Deuteronomio capítulo 10, para honra y gloria del Señor. Vamos a tener una meditación en ese libro. El tema que se encuentra puesto en pie, hermanos, Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer solamente unos pocos versículos para no tenerlo castigado mucho tiempo parado. Se nos van a debilitar más. Vamos a ver, dice la palabra del Señor tal como está escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquel tiempo Jehová dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Puede sentarse. La iglesia, hermanos, y esto hablábamos el día viernes con los hermanos de la Pacífica, la iglesia que trabaja, la iglesia que avanza, la iglesia que se propone servir a Dios, es una iglesia que va a enfrentar la guerra. Es una iglesia que se va a enfrentar a dificultades. Es una iglesia que va a enfrentar conflictos. Es una iglesia que va a enfrentar crisis. Porque a Satanás no le agrada que la iglesia se active. A Satanás no le agrada que la iglesia esté en un día como hoy en ayuno. No es casualidad todos los inconvenientes que ustedes hayan tenido durante la mañana para poder estar acá todo el día. Algunos de los que se fueron o algunos de los que no están en ayuno este día tienen peticiones que hacerle a Dios. Tienen necesidades. La pregunta es: ¿por qué no nos quedamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no tratamos de acercarnos a Dios? Una de las cosas que ocurren con el paso del tiempo, de un ejército, de una lucha, de una guerra, es lo que se conoce como el desgaste, el cansancio. El cansancio de que las respuestas tarden. El cansancio de que sus peticiones no reciban la respuesta oportunamente. El cansancio de que la respuesta por una sanidad no llega. El cansancio porque el milagro no aparece por ningún lado. El milagro porque los problemas no terminan. Hermanos, hemos sido llamados un ejército. Y como ejército vamos a enfrentar la guerra. Vamos a enfrentar el conflicto. Vamos a enfrentar las dificultades. Y precisamente de esto se trata el tema de esta tarde. Porque nosotros, después de tanto tiempo sometidos a dificultades, sometidos a conflictos, sometidos a aflicciones, a preocupaciones, no vemos por ningún lado la ayuda de Dios, no vemos por ningún lado el milagro que necesitamos, entonces empezamos a debilitarnos. Entonces empezamos a dejar de creer. Entonces empezamos a dejar de esperar. Y no solamente eso, sino que la frustración nos lleva muchas veces a apartarnos bruscamente. Y lo que ha ocurrido anteriormente con Moisés es que él ha estado 40 días allá en el monte hablando con Dios, ha estado 40 días en ayuno, 40 noches posiblemente en vigilia, hablando con Dios, orando, pidiendo la instrucción de Dios, pidiendo la ley de Dios. Dios ha contestado su petición, Dios ha apersonado a ese lugar y ha escrito en las tablas que llevó Moisés. En las primeras tablas que llevó Moisés, ha escrito, dice la palabra de Dios, con su dedo, Dios mismo, los mandamientos, o lo que se conoció como el decálogo, que los primeros 4 mandamientos hablaban de cómo debería de ser la relación de Dios con el hombre, o la relación del hombre con Dios, y de los otros 6 mandamientos hablaban de cómo deberían de ser las relaciones entre los hombres, es decir, la convivencia entre los hombres. Pero ocurre que cuando Moisés viene bajando del monte, se da cuenta que el pueblo no solo no ha estado esperando, no solo no ha estado en ayuno, no solo no ha estado orando, no solo no ha estado perseverando en lo que habían creído, en la ley que habían recibido, sino que se ha apartado. Y además de que se ha apartado,
ha convertido todas las prendas y piezas de oro que llevaba en un becerro y ha comenzado a adorarlo. Se ha revelado completamente a la voluntad de Dios, y aquel hombre frustrado, lleno de ira, furioso, ha venido y ha tomado las tablas y las ha hecho pedazos. Y ahí mismo ha decretado una orden para que alrededor de 3,000 personas mueran esa misma noche, que fueron los que provocaron aquella profanación. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado lo mismo? ¿De qué he estado en el problema? ¿De qué he estado en el conflicto? Y como no he visto la respuesta de Dios, he agarrado los ministerios, he agarrado los privilegios que tenía en el templo, he agarrado los cargos que se me delegaron y los he hecho pedazos. Hermano, aquí están las llaves, ya no soy motorista. Hermano, aquí está esto, ya no soy aquí. Hermano, aquí yo no soy líder de grupo. A mí ya no me pongan a administrar porque yo no voy a hacer esto. A mí ya no me pongan a esto porque yo no voy a hacer aquí. A mí, y les digo no esto porque han andado preguntando quiénes han renunciado a algo. Se los digo por experiencia. Pasamos un montón de años con el ministerio del dúo, con los instrumentos guardados, que no hacíamos nada. ¿Es eso agradable a Dios? El problema es lo siguiente, que en esas circunstancias el pueblo no avanza. El pueblo no puede dar un paso más para adelante. El pueblo se tiene que quedar hasta ahí, y Moisés tiene que volver a subir al monte para volver a hablar con Dios, y Dios le da la orden, ok, entonces te vas a hacer unas nuevas tablas. ¿Por qué no avanzan nuestros proyectos? ¿Por qué no avanza nuestra vida? ¿Por qué no avanzan sus finanzas? ¿Por qué no avanzan sus proyectos de vida? ¿Por qué no avanzas en la escuela? ¿Por qué no avanzas en la universidad? ¿Por qué no avanza tu negocio? ¿Por qué no avanzas en tu empleo? ¿Por qué no avanzas en todo? Porque nosotros desconectamos, pensamos que vida cristiana solamente es dentro de este templo. La palabra del Señor nos establece que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que hagamos, Dios está involucrado en la escuela, en la casa, en el colegio, en la calle, en donde quiera que nosotros estemos. Dios está en medio también de nosotros. Resulta que esta gente no puede dar un paso más, no puede avanzar hasta que Dios haya escrito nuevamente en aquellas tablas. Entonces Dios da la orden a Moisés y le dice: lábrate unas tablas nuevamente. Mire que ese volado así como que fácil que digamos no era, hermano. No es como que usted agarre hoy una pulidora y agarre ahí una almágana y ya. No, hermano. Antes a pura piedra sobre otro volado y pam, 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 pam. No sé si estaban ya todavía en la era de bronce o en la era de hierro, según la historia, que ya habrían instrumentos para hacer ese tipo de cosas. Pero allá en medio del desierto, sin herramientas, pues no creo que era muy favorable. ¿Sabe qué me dice a mí? Si nosotros nos encontramos estancados, si usted siente que se ha detenido en su vida, si usted siente que se ha detenido en su desarrollo ministerial, espiritual, personal, si usted siente que se ha detenido en todas las cosas que se ha propuesto, en lo que ha querido avanzar, hagamos un examen de hasta dónde estamos con Dios. Porque el propósito de Dios en aquel estancamiento en que se detienen las bendiciones, en que se detiene la respuesta, no es que a Dios le fascine que nosotros estemos llorando llenos de amargura. Dios está interesado en un propósito que se ha planteado en cada una de nuestras aflicciones, y generalmente, según yo examino en la palabra del Señor, o según establece la palabra de Dios, el primer propósito que Dios se propone en la aflicción de su pueblo es transformar el corazón de su pueblo. Antes de que ocurra cualquier otra cosa, el primer propósito que Dios tiene en tu aflicción es que tu corazón sea transformado. Y mientras eso no ocurra, las ventanas de los cielos no se abren. Y mientras eso no ocurra, tu problema persiste. Y mientras eso no ocurra, la aflicción no se va. Y es lo que ocurre en todo el libro, en todo el Pentateuco. Gente que está renegando de Dios, Dios está esperando que cambien y ninguno cambia. Pasan 40 años en el desierto, 40 años
Eso es fácil. ¿Cuánto tiempo deberían de tardar? Agarre su teléfono, váyase al Google Maps, póngase que quiere ir de Egipto a Tel Aviv. Y le va a dar que se tarda más o menos entre 9 a 10 días a pie hoy, pasando por frontera, no en línea recta cruzando el desierto. 10 días hoy. 40 años el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo está durando nuestra aflicción? ¿Cuánto tiempo está durando tu problema? ¿Cuánto tiempo están durando tus dificultades? ¿Cuánto tiempo está durando tu enfermedad? ¿A qué se debe esa permanencia o esa insistencia de Dios a que estemos afligidos? Lo más seguro es que antes de que humillemos nuestro corazón estamos diciendo: ay, ¿para qué voy a ir al culto entonces? ¿Y para qué me voy a quedar al ayuno? Ya me quedé como 30 veces, ¿verdad, Manuel? ¿Para qué me dan privilegios a mí? Ese cambio en el corazón no va a ocurrir hasta que nos demos por enterados de que nuestra aflicción no se va hasta que nuestro corazón sea transformado. Amén, hermano. Nuestra aflicción no se va hasta que nuestro corazón no sea transformado. El pueblo no podía seguir caminando, no podía moverse de ese lugar porque la ley tenía que ser escrita nuevamente. Es ahí donde me da a entender este pasaje, que si la aflicción ha llegado a nuestra vida, que si nosotros estamos aquí en un ayuno porque hay una petición especial que estamos haciendo, lo primero que debemos de decirle: Señor, aquí está mi corazón como tabla, escribe tu palabra en ella, permite que pueda protegerlas dentro de mí para que pueda llevarlas por obra y pueda hacer tu voluntad. Alábale que Él vive. Como le dije hace un momento, posiblemente los que no están en ayuno, fuera de los que tienen motivos muy específicos, la mayoría no es porque sean perezosos. Oiga bien esto. No es porque sean comelones. No es porque sean holgazanes, no. La mayoría ha dejado de esperar en las promesas de Dios. La pregunta es: ¿a qué se debe esto? ¿A qué sucede esto? Con esto, hermanos, Dios quiera, o es el propósito que me he planteado, espero que esté en la voluntad de Dios, es eliminar esa estafa positivista de que todas sus oraciones Dios les va a contestar. Quiero eliminar esa estafa de que media vez usted tiene que orar y todo lo que usted pida se lo va a responder el Señor. Momento. Hasta que su corazón no cambie, no hay respuesta de Dios. Amén, hermano. Hasta que tu corazón no sea transformado, no hay respuesta de Dios. ¿Qué tal si Dios no corrige nada de toda esta gente que se había pervertido y les da las bendiciones y les abre el camino? No hay problema. Se han pervertido como 25,000 personas de los aproximadamente 2.3 millones que van entre mujeres y niños, y los que se apegaron es un poquito de la población. Hombre, no hay problema, así que se vayan. Pero es que va un montón de gente, no importa, así que se vayan. Hubieran llegado al lugar gente que se hubiera olvidado de Dios por completo, porque después iban a tener las cosas fáciles. Dios quiere gente que sea fiel en medio de la dificultad para poderlos bendecir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos confirma: sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Alábale que Él vive. Dios entonces empieza a darles las instrucciones a Moisés y le dice: ok, lábrate las piedras. Primera enseñanza: esfuerzo. Tu relación con Dios implica esfuerzo. No hay menos que eso. No hay menos que eso. Levantarte en la madrugada a orar quiere esfuerzo. Estudiar la Biblia quiere esfuerzo. Congregarte quiere esfuerzo. Apartar un tiempo para compartir de la palabra quiere esfuerzo. Ensayar una alabanza en tu casa para ir a cantar al culto, a la reunión de célula, quiere esfuerzo. ¿Verdad, hermano? Quiere esfuerzo. Todo necesita un esfuerzo. O sea, no es porque ya tengas 30 años, no es porque ya tengas 15 años, 10 años, un año en la obra. Necesitas esforzarte.
necesitas ponerle esfuerzo. Pero después dice, lábrate unas nuevas tablas como las primeras. Escuche bien esto, no le pide un diseño diferente, no le pide que sean más grandes o más pequeñas. Dios quiere las primeras. ¿Cuáles quiere Dios? Como las primeras. Ya va a encontrar cuál es el sentido que cobra esto, cuál es la lógica que cobra esto. Le dice, lábrate unas tablas como las primeras y en ellas voy a escribir, ¿cuáles palabras? Las primeras. ¿Qué significa eso? No vamos a avanzar hacia ningún lado mientras no hagamos las primeras. No empecemos de donde empezamos. Porque esa insistencia de que hermanos, como cuando empezamos, y todos los hermanos decimos como cuando empezamos, ¿sabe por qué? Porque cuando empezamos no sentimos en qué momento hemos leído todo el libro de Proverbios. No sentimos en qué momento leímos todo el libro de Apocalipsis. No sentimos en qué momento habíamos orado media hora, 1 hora, 2 horas, 2 horas y media. No sentíamos en qué momento. Yo recuerdo con los hermanos que practicábamos cuando estábamos aprendiendo con lo del dúo, se hacían las 4 de la mañana y nosotros todavía dándole a las guitarras, acabándonos los dedos, pero al final aprendimos. Todos sabemos que todo lo primero encanta, emociona, no sentir, porque precisamente esas son las cosas que Dios necesita. No solamente que, ay, que hermano, qué difícil. No, nosotros para poder avanzar y para poder la misericordia del Señor tenerla manifestada todos los días en nuestra vida, no podemos escatimar servicio para la obra del Señor. Esfuérzate como las primeras para escribir las primeras palabras, las que estaban antes. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto cansa, que la carne se cansa. Y no estoy hablando de los que me están llamando así ahorita. No estoy hablando de eso. La carne se cansa por la guerra. Escuche esto. La carne se cansa por la guerra. Los hermanos, como le dije hace un momento, los que no están en el ayuno ahorita, no están porque no quisieran. Hay una guerra que están perdiendo. Cuando usted lee Hechos capítulo 19, usted encuentra así como que una muestra de todo lo que estaba enfrentando la iglesia del libro de los Hechos. Todo eso que ocurre en Hechos capítulo 19, hay varios elementos de la guerra que se enfrentaba específicamente a la iglesia que estaba en Éfeso. Usted va a encontrar que hay un grupo de hermanos que están un poco confundidos, porque hay un montón de perversos, falsos maestros, falsos enseñadores enseñando mentiras, y que uno de ellos, o los hijos de Seba específicamente, sufren la vergüenza de que un demonio los revolcó todos y les dijo: a Cristo conozco y sé quién es Pablo, fuera ustedes de aquí. La iglesia se enfrentaba a una confusión espiritual, no estaban claros exactamente sobre cómo eran las doctrinas. Después de eso, la iglesia de ese lugar también se está enfrentando de que en Éfeso está el templo de la diosa Diana. Y si usted se recuerda, lo estuvimos enseñando hace unos días, en ese lugar había todo tipo de profanaciones. Se estima que habían alrededor de, o un poco más, de 1000 prostitutas que se dedicaban a esa actividad dentro del templo de la diosa Diana. O sea, era una profanación a tal punto que era parte de la cultura ir a darse una vuelta por el templo de la diosa Diana. Y después de eso estaban los mercaderes de las estatuillas de Diana, de los que se ponen ahí, como decía el pastor, en los parques, en las orillas. Ahorita que vienen las fiestas, llévese el estampita de don fulano de tal, del San Caralampi, no sé quién. Todo eso estaba a flor de tierra, todo estaba así floreciente. Era una gran industria, todo el mundo estaba defendiendo la religión oficial. Después de eso está también la guerra del ocultismo que se está viviendo en ese momento. Gente que sale adivinando, gente que sale poseída de demonios, gente que sale ejerciendo todo tipo de adivinación inspirada por demonios. Hay un ocultismo galopante. Y la iglesia se está enfrentando a todo eso. Hermano Salvador y los hermanos que han estado en misiones han sabido ver lo que ocurre cuando se plantan iglesias en zonas donde nunca ha habido iglesias. Por ejemplo, uno de los problemas que se tenía en Nicaragua era que toda la gente de alrededor era brujos. ¿Se recuerda, hermano Salvador? Brujos, pero de alto nivel, hermano, de que se transformaban en animales y andaban haciendo picardías. Cuando estuvimos en Honduras, una de las cosas
que era bien difícil romper, es que culturalmente se acostumbra a eso de los rezos, que le llaman aquí, pero allá le dicen las chengas. Hermanos, eso son 2 días, o sea, aquí solo son 2 horas más o menos, creo yo, pero allá son 2 días completos que la gente se va de todas sus casas, todo el mundo está ya un día preparando la comida y el siguiente día comiendo, o sea, hay baile, hay toca y no sé qué y no sé cuánto. Culturalmente eso es difícil de romper. Porque si el hermano era pariente de y pariente de y ellos fueron a la de pero que ahora es cristiano no va a la de estos ya no le hablan. Eso era la guerra que tenía la iglesia en Éfeso. Nosotros tenemos también una guerra. Y lo más seguro es que va a llegar el momento en que vamos a estar en igual de condiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo entonces, allá en las prisiones, sabiendo el viaje que había tenido a Éfeso, sabiendo lo que había pasado con el famoso alboroto de Éfeso, que todo el mundo le quería dar fuego porque estaba convirtiendo a la gente y boicoteando la adoración a la diosa Diana. Presta atención a esto. Pablo entonces agarra la carta de un papel, papiro, tinta y empieza a escribir lo que se conoce hoy como la carta de Efesios. Si usted lee toda la carta, Pablo comienza a dejar en claro qué significa ser cristiano, qué es lo que ha ocurrido al nivel espiritual, cómo es que hemos dejado de ser parte de las tinieblas y ahora somos parte del cuerpo de Cristo, cómo es que ahora somos una nueva criatura, cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras de los hijos de Dios, cuáles son las obras de impiedad o de pecado, cuáles son las obras que nosotros tenemos que hacer. Y cuando llega a Efesios capítulo 6, versículo 10, versículo 12 en adelante, usted se recuerda lo que establece ahí, a ver. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, estad firmes. El llamado del apóstol Pablo es certero. La guerra que enfrentás con tus vecinos, les está diciendo el apóstol Pablo, se lo voy a salvadoreñizar un poco. La guerra que enfrentás con tu vecino que te persigue porque ahora sos cristiano, del grupo social al que pertenecías, que ahora te expulsan porque ahora sos cristiano, el señalamiento que sufrís de la gente, el asedio que subís de los defensores de la religión, el asedio que recibís por parte de los ocultistas, todo eso forma parte de la guerra espiritual que estás enfrentando. La iglesia de Éfeso necesitaba ser enseñada sobre esa guerra. Y le tengo una noticia, la iglesia de hoy también. Amén, hermanos. Amén, hermanos. La iglesia de hoy también necesita ser enseñada sobre su guerra espiritual. Yo les decía a los hermanos en la Pacífica, la iglesia iraquí, la iglesia pakistaní, la iglesia de Indonesia, la iglesia que está en Centro Asia, todos esos hermanos se enfrentan a la persecución real, hermanos. Persecución real, que así como estamos nosotros ahorita, hace 1 año o 2 años, llegaron a rodear de bombas el templo para una Semana Santa, si no me equivoco, y dinamitaron el templo con la gente adentro. Esa es la persecución que se vive en esas zonas. En Corea del Norte son capaces de que si le encontraron una Biblia a una familia, se llevaron a todos prisioneros a campos de concentración, incluyendo un bebé de 2 años. Esa es la persecución que se vive en ese entonces. Pero no está lejos, hermanos. Toda la evidencia que da la palabra de Dios es que antes de la venida de Cristo no es un avivamiento lo que se viene. Es una guerra. Es un conflicto que la iglesia va a enfrentar. Porque necesitamos mantenernos vivos. Necesitamos que para cuando Cristo venga en nosotros se esté cumpliendo aquella palabra que dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito el nombre del Señor. Esta guerra, hermanos, cada día viene más cerquita. En Canadá, por ejemplo, que permiten todo tipo de aberraciones, de la marcha LGBT, marchas pro aborto,
marchas pro drogas o liberación de las drogas, son las mismas autoridades que si usted toma una bocina, así como hacen unos hermanos acá, y se pone a predicar ahí en la esquina, no tarda mucho tiempo en que llegue una patrulla, lo arresten y lo metan preso. Canadá, que antes solo se esperaba que fuera allá, en los países de muy lejos. En España, en Europa, hay zonas de que para diciembre, como la Navidad se supone que habla de Cristo, es totalmente prohibido la decoración navideña en Europa, para no ofender a los practicantes del Islam. La guerra viene cada vez más cerca, hermano. Cada vez más cerca. Eso es dejando de lado la que ya enfrentamos, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras dificultades. A eso súmele la persecución. ¿De qué está hablando Pablo? De que este nivel de batalla, hermanos, y me gusta seguir las páginas de una organización que se llama Puertas Abiertas. Ellos van y atienden a esa iglesia perseguida. Si hay, por ejemplo, en las zonas de Burkina Faso, donde los fusiles que anda la gente así, la gente de Boko Haram, así son de grandes, hacen 2 pedazos a una persona de un solo tiro. Esa gente, esa organización va en secreto, toman a esa iglesia perseguida, tratan de reubicarlos, tratan de proveerles alimento, tratan de proveerles un oficio, tratan de reubicarlos. Es una gente que está trabajando en eso, y ellos suben testimonios, y los testimonios que me sorprenden de esa gente que ha visto cómo queman su casa, cómo queman su familia, y entienden, o sea, usted va a internet, esto jamás lo va a ver en televisión. A Satanás no le conviene que esto salga en televisión. Va a ver la tendalada de cadáveres de gente cristiana que ha sido quemada viva. Y los que sobreviven dicen, pero seguimos siendo fieles al Señor. Es increíble, es increíble. Por eso nosotros debemos de entender que en tus problemas, en tus necesidades, en tus guerras, en tus batallas, en tus conflictos, en tus dificultades, tiene que cumplirse lo que dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque esto no es de mi fuerza, no es de mi habilidad, no es porque soy bueno. Estamos aquí por la gracia del Señor que ha tenido con nosotros, porque tuvo misericordia, y por eso estamos en este lugar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. En la siguiente parte de lo que enseña la palabra del Señor, de esta guerra que se estaba viviendo la iglesia de Éfeso, revisamos ahí con el hermano Edgardo el libro de Hechos. Se escribe ahí por el año 70-80 después de Cristo. La iglesia está caminando, la iglesia está avanzando. Pero en ese tiempo, el libro de Apocalipsis se escribe ahí por el año 95, el año 100. Se estima más o menos. Desde donde se escribe el libro de los Hechos hasta donde está el libro de Apocalipsis, hay un lapso de tiempo de que esta iglesia de Éfeso sigue en esta guerra. Esto no cambia, no merma. O sea, que nosotros digamos, ya no aguanto, ya no, mejor ya no me congrego. La guerra no termina. Usted entrega sus ministerios, su guerra no termina. Usted se aparta del Señor, su guerra no termina. ¿Por qué? Porque entonces Satanás habrá ganado y usted se va a ir a la condenación eterna. Estando en esta situación, estando en ese tiempo de guerra, en ese tiempo de angustia, es que tenemos que entender qué pasó con la iglesia de Éfeso. Váyase conmigo al libro de Apocalipsis. Tenemos tiempo, hermano, no se preocupe. Váyase al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Usted va a encontrar el mensaje a las 7 iglesias. Pero específicamente va a encontrar lo que ocurrió con la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que dicen ser apóstoles y que dice no lo son, y los has hallado mentirosos, y ya has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero ¿qué cosa? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Este es el problema. Ahora ve que el problema no es que hayan compromisos para la hora del ayuno. Éfeso era una iglesia activa, no se equivoque. Era una iglesia que estaba trabajando. Era una iglesia que se movía. Era una iglesia muy activa. Pero el problema es el siguiente: todos solamente estaban cumpliendo sus compromisos. Escuche bien esto. Todos solamente estaban saliendo de la responsabilidad. Había ministerios de todo, ministerio de aquí, ministerio de allá, ministerio de eso, lo que quiera. Sí, igual a nosotros. Pero de repente llegó el punto de cansancio. Ay, hoy hay culto otra vez, bo. Mira, yo no sé por qué hacen un ayuno general, bo. Deben de ayunar solamente los que tienen interés en ayunar. Ese era el ambiente en la iglesia de Éfeso. ¿Y sabe qué? No los culpo. No los culpo, porque muchos de nosotros nos hemos cansado de esperar. Muchos de nosotros nos hemos cansado de pedir una respuesta. Muchos de nosotros nos hemos cansado de tanta cosa y ya, por último, está bueno pues. Y empezamos a servir a Dios sin meter el corazón. Empezamos a servir a Dios por salir de la responsabilidad. Empezamos a servir a Dios solo porque que me pusieron, está bueno, pues lo voy a ir. Hermanos, la palabra del Señor me confirma de que esta iglesia no se había detenido, no habían parado, seguían las campañas evangelísticas, seguían los cultos, seguían las reuniones de oración, seguían los ayunos, seguían la vigilia, seguía la adoración, seguía todo, seguían creciendo posiblemente, pero habían dejado el primer amor delante del Señor. No podemos delante de Dios presentarnos como máquina o como robot haciendo las cosas mecánicamente. Dios quiere, como dice en su palabra, que aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Alábale que Él vive. El problema del desgaste, o el problema es que dejar que el cansancio producido por la guerra espiritual nos domine, es que va por etapas, no es de golpe, hermano. O sea, no es que aquí salió usted renunciando a sus ministerios y en la tarde estaba en una cantina. No funciona de esa manera. Es por etapas. Va despacio. Ahorita usted dejó de servir en un ministerio porque se sentía muy cansado, muy ocupado. Créame, yo renuncié a ser misionero foráneo, o sea, estar fuera del país. Renuncié durante el tiempo al ministerio pastoral. Renuncié durante un tiempo al ministerio de música. Y todas las decisiones que tomé de ahí en adelante solo sirvieron para, mire, con el buen respeto de ustedes, darme los dientes. Porque nosotros hemos sido llamados a ser pueblo de Dios. Y lo que hagamos fuera de su voluntad no nos va a llenar. No nos va a satisfacer. Escuchaba una predicación en lo que venía y oía que decía, hay dos cosas. Yo no sé de dónde sacó esto el pastor que estaba predicando, y decía, hay llamados y escogidos. Los llamados a la hora que quiera se van. Pero aquellos que Dios escogió, poniendo como por ejemplo a los discípulos del Señor, algunos de ellos quisieron apartarse. Algunos de ellos se sintieron tentados a renunciar. Como decimos, algunos de ellos quisieron tirar la toalla. Pero los que son escogidos por Dios, Dios levanta esa toalla, se la da nuevo y le dice, siga para adelante. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Como iglesia del Señor tenemos que prepararnos para tener la mentalidad. Vino la aflicción, vino el problema, se tarda la respuesta de Dios, no hay problema. Nosotros seguimos adorando al Señor, porque la iglesia que se reúne y que espera al Señor en este lugar no le sirve a Dios a cambio de panes y de peces. Le servimos a Dios por lo que nos entregó en la cruz del Calvario, que fue nuestra vida eterna. Lo demás el Señor lo añade con sus bendiciones. Lo demás el Señor lo añade completamente, como dice su palabra, por añadidura. Alábale al Señor, bendito Dios. Tenemos las siguientes cosas, hermanos,
que usted va a escuchar de esto es lo siguiente. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Un poco más en esto que te has dejado tu primer amor. ¿Cómo se va a sentir, dígame usted, sirviendo al Señor, un padre de familia que su hijo fue capturado por los militantes de la religión de ese tiempo y fue asesinado? ¿Cómo se va a sentir aquel hombre que tenía una buena posición social, tal vez un buen empleo, pero por haberse hecho cristiano lo despidieron de su trabajo? Esa gente estaba sufriendo todo esto y el Señor lo reconoce y le dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Oiga esto, la iglesia de Éfeso no estaba totalmente tirada al desperdicio. No era que se habían paganizado, por el contrario, les reconoce que aborrecen las obras de los nicolaítas. Es decir, es una iglesia muy conservadora, que se apega a la palabra de Dios, que se apega a lo que había sido enseñado, que se había mantenido firme, que se habían mantenido fieles, que se habían mantenido activos, que habían aguantado la persecución, pero habían dejado su primer amor, es decir, aquel amor para servir al Señor. Habían estado cumpliendo las cosas mecánicamente o solamente por compromiso. Dios no quiere comprometido, Dios quiere apasionado, que nos enamoremos de servirle, que nos enamoremos de conocerle, que nos enamoremos de acercarnos a Él. Vea esto. Dios lanza una sentencia y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Tenés buenos elementos. Sos estable, te congregás, tenés claro que sos cristiano, tenés claro que sos hijo de Dios, no vas a ir a perderte en pecado o algo por el estilo. Pero tu servicio ya no sale del corazón, tu alabanza ya no sale del corazón, tu tiempo de oración y de adoración con Dios no existe, tu oración privada, tu oración a solas, tu intercesión por tu familia, tu consagración a Dios, se ha parado completamente. Y Dios dice: hey, sos cristiano, me has aceptado, sos mi hijo, formas parte de mi familia, pero ya no sentís nada por mí. Ese es el reclamo que Dios le está haciendo. Porque no renunciamos muchas veces a un ministerio por no pasar la pena de venir a entregar el ministerio, pero que lo hacemos de corazón ya no sale del corazón. Porque nosotros como líderes o como ministros podemos ver de que todos hacemos y tenemos las actividades, pero la palabra del Señor está diciendo, dichas por el mismo Señor Jesucristo: yo conozco tus obras. Yo no sé qué hacen ustedes, hermanos, yo no sé, ustedes no saben qué hago yo. O sea, todos pudimos estar en diferentes cosas durante esta semana, pero aquel que está arriba está diciendo: yo conozco tus obras. Aquel que está allá en el cielo está diciendo: yo conozco cómo haces las obras. Yo conozco las intenciones que tienes en el corazón cuando haces las obras. Y esta parte es difícil, hermanos, porque solamente del trayecto, no me quiero pasar, solamente del trayecto, desde que se escribe Hechos hasta que se escribe el Apocalipsis, son poco más de 20 años, más o menos, que han transcurrido. Y que esa iglesia se ha mantenido en ese antagonismo, en esa batalla, en esa guerra. Como le dije hace un momento, la debilidad, la decadencia de la iglesia no solo es producida por la pereza o por la holgazanería, es producida muchas veces por la intensidad de la guerra. Y por eso el Señor hace el llamado: ninguno de ustedes está aquí porque es fuerte, porque es poderoso. Todos estamos aquí por la gracia del Señor. Fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza, que esta tarde nos vayamos fortalecidos en el Señor, dispuestos a seguir en esta guerra. Bendito el nombre del Señor. Dice: si no te hubieras arrepentido, quitaré el candelero de tu lugar. Éfeso, geográficamente, es decir, en el mapa, se ubica en algo que hoy se conoce como Turquía. Para ponerlo así en la óptica, Turquía hace ya mucho tiempo es un país dominado por el Islam, desde que gobernó el Imperio Otomano, fue apoderado. Las iglesias cristianas desaparecieron.
A través de la evangelización, a través del tiempo, ha vuelto a existir presencia de creyentes en Turquía. Y le tengo un dato. De la población de Turquía, la población total son 84 millones de habitantes. De esos 84 millones, solamente alrededor de 400,000, 450,000 personas son cristianos. Si sacamos el porcentaje de cuánto representa eso, la población cristiana de Turquía es el 0.005%. Un candelero que fue quitado de su lugar. Usted es el candelero de su familia. Usted es el candelero de su casa. Usted es el candelero de su grupo de crecimiento. Usted es el candelero de su trabajo. Usted es el candelero de su iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de que ese fuego esté ardiendo. Amén. Todos tenemos la responsabilidad de que esa llama arda. Vea la siguiente parte. Pero entonces, hermano Ezequiel, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que esa llama arda? ¿Cómo hago para atender a la voz de Dios? ¿Cómo hago para perseverar sin cansancio? ¿Cómo hago para avanzar? ¿Cómo hago para que Dios vuelva a contestar mis peticiones? Váyase conmigo al libro de Job, capítulo 22. Este es el último versículo que leemos, hermano. No se preocupe. Job capítulo 22, versículo 21. Nos da una receta sencilla. Dice la palabra del Señor: vuelve ahora en amistad con Él. Como dice, vuelve ahora en amistad con Él. Y dice: y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Lo que está diciendo este versículo es que posiblemente nosotros, como Moisés, hayamos tomado el pacto que hicimos con Dios, lo hayamos roto, hayamos tomado nuestros ministerios, lo hayamos tirado al piso, hayamos tomado nuestra decisión por seguir a Cristo, la hayamos tirado al piso. Y Dios dice: ok, prepara unas nuevas tablas, vas a recibir instrucciones, pero las tablas, estas nuevas tablas, no solamente vas a hacer las tablas, sino que vas a hacer un arca, para que esas tablas, para asegurarse de que esas tablas no se vuelvan a romper, sino que queden adentro del arca. Las tablas que Dios va a escribir esta tarde en nosotros es en nuestros corazones, hermanos. Es en las tablas de nuestros corazones. Y nosotros tenemos que ser como esa arca, dispuesto a proteger esas tablas de la ley de Dios. Porque una vez que hayamos hecho, estamos listos para avanzar. Una vez que hayamos hecho esto, estamos listos para seguir adelante. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a enfrentar esta guerra sin miedo. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a enfrentar nuevamente la dificultad, la crisis y la adversidad, así como lo estaba diciendo la iglesia de Éfeso, pero sin dejar el primer amor, sin dejar de acordarse que estás leyendo la Biblia porque Dios te ama y tú le amas, que estás sirviendo en su obra porque Dios te ama y tú le amas, porque tú estás haciendo la obra de Dios porque Dios te ama y tú le amas. Cuando tenemos eso en claro, entonces usted puede venirse a este culto lleno de problemas, pero en paz con Dios. Amén, hermanos. Entonces usted puede venirse al ayuno a buscar de Dios, ya no solamente con que tal vez Dios va a responder, no, con la certeza que Dios va a responder. Póngase en pie. Vamos a ir cerrando. Hermanos, este versículo me encanta, me fascina, me gusta este último versículo, porque Dios no quiere o no está dispuesto a escuchar o a que nos vengamos a Él, acercándonos a Él con resentimiento, con amargura. Es que Dios no me ha contestado, es que Dios ha tardado su respuesta. Dios quiere que nos acerquemos a Él, hermanos, con un corazón creyendo que Él va a obrar,
con un corazón creyendo que Él está en control de todas las cosas. Amén, hermanos. Dios quiere que su iglesia se acerque a Él como se lo exige a la iglesia de Éfeso, como se lo exigía a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor, y el mejor versículo que yo encuentro para esto es: vuelve ahora en amistad con Dios. Dios no es tu enemigo, hermano. Dios no está enojado contigo. Dios quiere que vuelvas en amistad con Él. Que la dificultad vino, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo bueno. Estás cruzando la enfermedad, la dificultad, el problema, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo tu amigo. Vuelve ahora en amistad con Él. Renovamos el pacto. En otras palabras, lo que nos dice la palabra del Señor es: vuelve a hacer las cosas que hacías para Dios con amor. Vuelve a enamorarte de Él. Vuelve a enamorarte de su obra. Vuelve a enamorarte de su palabra. Vuelve a enamorarte del ministerio que el Señor te concedió. Porque una vez que hayamos hecho, la palabra del Señor nos da una promesa y dice: y tendrás paz. En medio de tus dificultades tendrás paz. En medio de tu enfermedad tendrás paz. En medio de todo lo que está pasando tendrás paz. Y cantamos este coro que dice así: